Internautas de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión, saludos a todos ustedes. Nos encontramos en las instalaciones de Izquierda Unida de Santander, en la capital de Cantabria, en nuestra querida ciudad de Santander, en la sede de Izquierda Unida, como decimos. Y nos acompaña el coordinador de Izquierda Unida en la capital de Cantabria y también portavoz en el Ayuntamiento de Santander de esta formación política. Kerwin Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estás, José Luis? Muy bien, gracias por recibirnos aquí. Nada, gracias a ti por el interés y encantado de volver a hablar contigo. Muy bien, tenemos que hablar de política, Kerwin, que para eso estamos aquí. Bueno, has venido a buen sitio. Muy bien, muchas gracias. Nada. Bueno, si te parece, vamos a entrar de lleno ya en materia. Tengo aquí apuntadas algunas cuestiones que vamos a desgranar en estos minutos. Hablamos de política municipal, Ayuntamiento de Santander. El único concejal que tiene Izquierda Unida en Santander, Kerwin Martínez. Bien. Eso soy yo. La pasada semana la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, en una conferencia informativa, masiva por otra parte, pues desgranó cómo se va a perfilar y cómo se presentan los proyectos que tiene la capital de Cantabria para este año ya 2026. Me imagino que pudiste seguir esa rueda de prensa. Sí, claro, con mucha atención, porque además, como dices tú, fue masiva, contó con muchísima atención mediática y nosotros también la seguimos con mucho interés, porque ahí se supone que desgranaba y ponía encima de la mesa algunos de los proyectos que pretende o prevé desarrollar en este último año de legislatura. ¿Y qué te pareció? Bueno, me pareció un gran acto de campaña electoral, o de precampaña si quieres, prematuro, lo cual me da que pensar respecto a las posibilidades que ella misma contempla para el futuro político de Santander y especialmente para su partido, es decir, seguramente que manejan algunas encuestas que no le dan una buena perspectiva y que eso coincide en buena medida con la conversación que nosotros, poniendo la oreja en la calle, percibimos en la ciudad. Gemma Igual no está bien considerada por muchas razones, por proyectos fallidos, por su actitud, con lo cual la primera valoración que me surge a raíz de esa rueda de prensa es que es pura propaganda electoral, y pura propaganda electoral por el contenido también, no solamente por las formas, sino también por el contenido. ¿Qué ha hecho Gemma Igual en esa rueda de prensa? Ha sacado pecho de algunos proyectos que están en marcha en la ciudad, pero que son iniciativas de otras administraciones públicas. A nosotros nos parece estupendo, lógicamente, que las otras administraciones públicas también se impliquen en el desarrollo y en el futuro de la ciudad, pero eso difícilmente se puede presentar como proyectos de la alcaldesa Gemma Igual, como proyectos programáticos con los que se presentó la alcaldesa Gemma Igual a las elecciones. Primer punto. Segundo punto, el conjunto de proyectos que anunció, además de estos que menciono, en buena medida son un refrito, si me permites decirlo así, de muchas cuestiones de las que venimos debatiendo en Santander en los últimos 10-15 años y que ella misma llevaba en su programa electoral y que evidentemente no ha cumplido. Y los vuelve a anunciar como novedosos. Ahora, en 2026, a un año de finalizar la legislatura y entrar de lleno en la... Algunos lo han terminado. Algunos no lo han terminado y algunos ni siquiera lo han empezado. Estos días me han preguntado en otros medios de comunicación por estas cuestiones y ponía de ejemplo el parking disuasorio de La Marga, que llevamos 10 años hablando de esto. Se empezó a hablar de ello a raíz de una iniciativa de Izquierda Unida que presentamos en el Pleno, se aprobó, contó con el apoyo del Partido Popular y 10 años después seguimos hablando de ello sin que se haya dado ningún paso en esa dirección. Y ella lo presenta y lo vuelve a anunciar como novedoso en esa rueda de prensa. Pero como ese, otros tantos proyectos. La cuestión es, ¿qué ha hecho hasta ahora? La pregunta que cabe hacerse. Si me vuelves a presentar como novedoso los proyectos que llevan 10 años pululando por el debate político en Santander. Y un tercer elemento de esa rueda de prensa que a mí me dejó alucinado es que anunciaba que iba a anunciar, permítame el juego, que se me permita a los oyentes y los televidentes el juego retórico, anunciaba que ya tiene la ubicación para el recinto ferial, pero dijo que ya nos lo dirá. Digo, hombre, si usted se ha gastado 15.000 euros en un estudio para determinar el mejor sitio para las ferias, y no nos lo anuncia, bueno, me cuentan quienes estuvieron presentes en esa rueda de prensa que ella dijo, si no lo anuncio por algo será. No se avanza nada en el parking disuasorio La Marga, que es el que realmente necesitamos, o el que más urgentemente necesitamos, y anuncia que anunciará un futuro aparcamiento disuasorio en la S20. Y pongo estos ejemplos para no enrollarme demasiado, lo primero, y para poner e ilustrar mejor
esto que comento y que critico de esa apuesta de largo de Gemma Igual como alcaldesa o candidata en el futuro en los futuros comicios de 2027. Y por eso lo critico. No me parece mal que haga anuncios, lógicamente. Si yo fuera alcalde también anunciaría los proyectos que tengo. Lo que pasa es que cuando uno aterriza y ve los proyectos, hombre, más de lo mismo, ¿no? Bueno, entrados ya prácticamente en el mes de febrero de 2026, estamos a un año y poquito más de unas elecciones municipales, Kerwin. ¿Qué balance se puede hacer de la gestión que se ha hecho hasta ahora en el ayuntamiento? Pues la línea de lo que te vengo comentando. Nosotros creemos que ya tiene todos los visos de ser una legislatura perdida. Una legislatura perdida en temas fundamentales de Santander. Ya no solamente por la falta de novedad y de ambición del consistorio, del equipo de gobierno de Gemma Igual respecto al futuro de Santander y al desarrollo de Santander, sino porque muchos de los temas que son importantes en ese despliegue hacia el futuro de la ciudad están o en pañales o ni siquiera se han puesto encima de la mesa. Un ejemplo significativo, que también lo anunció y lo puso encima de la mesa en la rueda de prensa, es el Plan General de Ordenación Urbana, un elemento fundamental para perfilar el futuro de Santander, del que hablamos, por cierto, muchísimo la legislatura pasada. Se avanzó bastante con un proceso participativo ingente, con la propuesta del modelo de ciudad. Todo eso, al cambiar la legislatura, lo empaquetó, lo metió en un cajón. Y ahora estamos con el plan, hablando otra vez del plan general, pero que posiblemente pueda haber un debate interesante en torno a ello para 2029-2030. Nosotros lo fiamos más tarde, seguramente 2031-2032. Con lo cual, muchos de los elementos clave que eran para desarrollar en esta legislatura no se ha avanzado significativamente. El problema de las basuras. Seguimos en 2026, yo creo que la primera entrevista que me hicieron, que yo creo que me la hiciste tú, José Luis, y sigo estando muy agradecido, creo que de 20 minutos estuvimos hablando 17 del problema de las basuras. Verídico. Y de esto hace 3, 4 años. Sí. Y ahora estamos con que se ha avanzado en la licitación, pero va a quedar otra vez paralizada porque la empresa, una de las empresas que concursaba ha recurrido el procedimiento, veremos en qué queda, lo que significa que se va a retrasar aún más y los santanderinos veremos que el problema de la basura, un servicio público fundamental en la ciudad, va a seguir sin solución. Así que si tú me preguntas por el balance, podría poner muchísimos ejemplos más. Es básicamente una legislatura perdida. Proyectos fallidos, el intento de hacer un aparcamiento de pago en el Sardinero fallido, el intento de licitar la construcción de un aparcamiento subterráneo en La Cañía, en una zona problemática que se ha quedado desierta en reiteradas ocasiones, los problemas en términos de patrimonio, los galeones de Vital Alzar, la duna de Zaera, el estado en el que está el Parque de las Llamas. Prácticamente diciendo todas las preguntas. Bueno, porque son los elementos en los que estamos debatiendo día a día sin que veamos avance. Por eso, si tengo que hacer un balance de esta legislatura o de lo que va de legislatura, es un balance eminentemente perdido. No se ha actuado en materias que preocupan a los santanderinos, como lo que tiene que ver con cuestiones de movilidad, con cuestiones que afectan a la vivienda y todo lo que se puede hacer desde el ámbito municipal para tratar de avanzar en mejoras en la calidad de vida de todos y cada uno de las personas que vivimos en Santander. Y un problema como el de la vivienda es central. Kerwin, eres una de las pocas personas de las que estáis dentro de los 27 que eres una savia nueva municipal. Es decir, quisiera que nos dijeras cómo ves la gestión no desde fuera, porque estás dentro evidentemente, pero sí que tienes una visión diferente de la capacidad de gestión que tiene este ayuntamiento, teniendo en cuenta que prácticamente pues llevas el tiempo que llevas en el ayuntamiento. Sí. ¿Cómo percibes esa situación desde el punto de vista de que eres una de esas sabias nuevas que ha entrado en el ayuntamiento? Pues me encanta esta pregunta porque, entre otras cosas, cuando hablo con la gente, un comentario recurrente tiene que ver con cómo manejar la frustración. La frustración y la impotencia de ver que hay muchas cuestiones que podrían solventarse de una manera eficaz, de una manera ágil y de una manera incluso barata, muchas veces, y no se hacen. Y eso a mí me incomoda muchísimo cuando hablo con vecinos y me dicen, pero esto ¿por qué no avanza? Digo, pues por la inoperancia. Uno de los problemas que también tiene que ver con esta legislatura perdida son los propios problemas de funcionamiento del ayuntamiento, que actualmente la señora Gemma Igual lo tiene incendiado. Desde al menos septiembre, antes de cada pleno, se reúnen un conjunto de trabajadores, cada vez más numeroso, a expresar la queja por la falta de gestión en materia de personal.
Y yo creo que ya he hablado de esto en alguna otra ocasión. Si la propia maquinaria que tiene que ponerse en marcha para dar soluciones al conjunto de problemas que nos afectan a todos los santanderinos y santanderinas no funciona y hace aguas, entonces la respuesta es inoperante e ineficaz. Si me preguntas mi visión desde dentro en contraste con la de fuera, tiene que ver con esta falta de eficacia, y la responsabilidad es de la señora Gema Igual y de su concejal, en este caso de personal, ¿no? Y bueno, y habría otra pata que es la que tiene que ver con transparencia, y aún otra más que es la de buen gobierno. Hay muchas dificultades para que ese funcionamiento se dé de una manera más engrasada. Sabemos que la administración es lenta, que hay unos procedimientos que tienen su razón de ser en el hecho de ser garantistas. Es lenta, pero aún así creo que es muy ineficiente el funcionamiento de la propia administración local, y no por culpa de los funcionarios, que es lo fácil, y es lo que hace Gema Igual de una manera muy desleal, por cierto, echar siempre la culpa a los funcionarios. Digo, no, señora, esto es una cuestión de dirección política, de organización, de sistematización, y de ahí, de esa organización, de esa planificación, de esa sistematización, sale el orden de prioridades, dónde se pone el acento y dónde no. Y eso lo tiene que hacer la dirección política, que en este caso encabeza Gema Igual, y no lo está haciendo. Hay varias situaciones que son un poco problemáticas, policía local, parques y jardines, pero por ejemplo el tema de la basura se está en estado de emergencia actualmente. Estamos febrero, enero, finales de 2026, Sí. En noviembre de 2021 la ciudad entra en ese estado de emergencia. Seguimos en ese estado de emergencia. Eso es capacidad de gestión, entiendo. Claro, pero ahí va precisamente lo que vengo comentando. Está prestando el servicio Precero actualmente con un contrato de emergencia que se licitó para 9 meses. En noviembre de 2021, si no me falla la fecha, y estamos en enero 2026. de 2026 y sigue la situación de emergencia. Esto ayuda a entender por qué la ciudad está sucia, por qué los contenedores están rotos, por qué donde antes se pasaba con más frecuencia ahora se pasa con menos frecuencia. Pero el problema vuelve a ser, José Luis, de la dirección política, de quien dirige políticamente el ayuntamiento. Es que en un contrato de 10 años prácticamente se va a llegar a la mitad de un contrato. Claro. En estado de emergencia. Claro. Yo no he querido seguir cargando las tintas porque ya hemos hablado muchísimo del tema de las basuras, y en mi optimismo natural, o sea, yo me considero una persona optimista, he querido, digamos, empujar, incluso animar la situación. Digo, bueno, pues ya se está licitando el nuevo contrato, ya se ha adjudicado, por fin vamos a avanzar, pero por cómo se han hecho las cosas, se va a retrasar aún más, porque Precero lo recurre, pero lo recurre porque da varias razones, pero una de ellas es que la nueva empresa o en el nuevo pliego no se incluyó el plan de igualdad, que es una cosa absolutamente elemental que cualquiera que se mueve en esos ámbitos de gestión sabe que tiene que contener. ¿De qué nos habla esto? De que hay un problema de eficacia, de ejecución, ¿no? de los elementos más básicos. Pero mira, te voy a poner otro ejemplo muy rápido, pues no me quiero desviar para que podamos hablar de más cosas. Sí. Como me preguntabas del funcionamiento, de la eficacia. Estos días nos tocó hablar, a propósito de lo que anunció la alcaldesa, del tema del recinto ferial. Yo he insistido mucho en ello por una razón. Porque se contrata a una empresa privada, a un tercero, que haga un estudio para buscar la mejor ubicación para ese recinto ferial, por valor de 15.000 euros. Y uno se pregunta, digo, ¿para qué quiere entonces Gema Igual 14 concejales, 15, 16 personas de personal de confianza, directores generales, que también es personal de libre designación, además de los propios servicios municipales con sus jefes de servicio en las distintas áreas? Y con todo eso, no es capaz Gema Igual, alcaldesa de Santander, contar con las herramientas para buscar la mejor ubicación en la ciudad para un recinto ferial, y lo tiene que encargar a un tercero. Yo creo que ese es el ejemplo más significativo reciente o más ilustrativo de esa ineficacia y esa frustración que a veces siento yo personalmente como concejal que quieres llevar adelante algunas propuestas, algunas ideas e iniciativas que creemos que son buenas para la ciudad. La verdad, Keruni, es que te explicas muy bien. Hay un problema no solamente en Santander, en Cantabria, sino a nivel europeo, la vivienda. Son pocas las medidas que puede tomar un ayuntamiento relativamente pequeño, como puede ser el de Santander. La gente joven de todo tipo de edad te está escuchando, pero principalmente aquellas personas a las que tu verbo llega de una forma masiva. Sí. ¿Qué mensaje se puede enviar para un problema como el de la vivienda? Es cierto
que las capacidades de una administración local son limitadas. Las competencias de vivienda corresponden a las comunidades autónomas y una parte al gobierno central, que es el que define el marco, pero sobre todo a las comunidades autónomas. En Cantabria tenemos un problema y es que seguimos sin una ley de vivienda autonómica actualizada de acuerdo con la ley estatal vigente. Es decir, tenemos una ley desfasada. Se sacó un borrador, Izquierda Unida presentó alegaciones, pero no tenemos más noticias, con lo cual la parte que toca al autonómico ya sabemos en qué punto está, básicamente paralizada. Pero también es cierto que siendo limitadas las competencias de un ayuntamiento, se pueden hacer muchas cosas. Nosotros a lo largo de esta legislatura hemos desgranado una serie de medidas, las hemos llevado al Pleno, prácticamente todas han sido rechazadas salvo una, que era muy interesante. La primera vía, en cuanto a las competencias que tiene una administración local, es promover vivienda pública. Sí. Ahí el ayuntamiento, desde nuestro punto de vista, es lento, pero algo se hace, se van realizando promociones, muy pocas respecto a la altísima demanda. La última promoción, que es de 284 viviendas, si no me falla el número, que está en marcha, la inscripción, 284 viviendas, repito, la inscripción superaba las 10.000 personas de solicitantes, con lo cual nos da la medida del desfase que hay de la acción pública municipal respecto a la altísima demanda de vivienda pública. Pero nosotros entendemos que se puede hacer más. Hemos propuesto actuar sobre la vivienda vacía. Hemos propuesto la posibilidad de incidir en la rehabilitación, que puede ser de varias maneras, pero también a través de la captación de aquellos edificios, aquellas edificaciones que quedaron sin rematar, que están a media. Bueno, hombre, los hemos mapeado y hay un montón de ellos, sobre los que el ayuntamiento puede realizar una oferta y incorporarlo a un parque público de vivienda y luego ir aparejando el presupuesto para rehabilitar, mejorar e incorporarlo al parque público de vivienda, que para nosotros es la principal aspiración, porque entendemos que es la herramienta primordial que tiene una administración pública para hacer y desarrollar políticas de vivienda y dar cuerpo a lo que dice la Constitución, que la vivienda es un derecho. Bien, por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis. Te has recorrido bien la ciudad, ¿eh? Tú y tu equipo. O sea, claro. Hombre, es que si no, no podría hablar. Si no, no podría hablar de la ciudad. ¿Y qué te cuentan la gente? ¿Qué te dice? La mayoría de la ciudadanía está agotada, está muy cansada. Por ejemplo, el tejido vecinal, el conjunto de las asociaciones de vecinos, pues bueno, tiene muchas dificultades para que se dé el relevo generacional, y es gente que lleva muchos años peleando por sus barrios y muchas veces comparten la frustración, porque por eso te lo decía antes, cuando hablas con un vecino y oye, tenemos este problema aquí, y digo, hombre, pues esto podría solucionarse por esta vía. Nosotros nos hacemos cargo, hacemos una propuesta, el PP te la rechaza. Esa suele ser un poco la dinámica. Son conscientes del margen de mejora que hay y son conscientes del abandono, en muchos casos de décadas, por parte de la administración local en cuanto a inversiones de fondo, a mejoras de infraestructura, mejoras de dotaciones. Según el barrio, hay deficiencias muy importantes en cuanto a servicios públicos, la llegada de esos servicios públicos. Limpieza, por supuesto, es la más recurrente, pero también transporte urbano, que en muchos barrios es insuficiente. Te pongo el ejemplo, si me permites, de Peñacastillo, que es el barrio que más está creciendo de Santander, y allí tienen muchas dificultades en este sentido, en cuanto al autobús y las frecuencias. Nos ocurre lo mismo en San Román. Nos decían los vecinos de San Román, es que San Román es Santander, pero parece que no lo es, que somos otro municipio, porque no tenemos los mismos servicios que tienen otros santanderinos. Un chaval de San Román que va a la universidad tarda cerca de 1 hora en llegar a la universidad, a Los Castros, sí, en el transporte público. Nos hablan de este conjunto de carencias por una falta de atención por parte del consistorio y del gobierno del Partido Popular, y déjeme igual en este caso, a esos barrios, más allá de actuacioncitas puntuales que puedan ser más o menos vistosas y que le permitan a ella ir a hacerse la foto. Esto, por cierto, lo dice mucho la gente. Yo creo que Gema Igual, como figura política, está en una vorágine de desprestigio que a ella al menos debería preocuparle, y es por esta falta de atención a los barrios. Y cuando los barrios se movilizan, como el caso de Cueto, a propósito del aparcamiento de autocaravanas en Mataleñas, sale Gema Igual diciendo que va a tapar bocas. Y cuando lo desborda la movilización y se ve obligada a atender a los vecinos le presentan su alternativa y ha tardado como 4 meses en responderles.
y sale públicamente a decir que les ha respondido, mintiendo descaradamente. Los vecinos, en su conjunto, no solamente lamentan y denuncian esa falta de atención, sino también la actitud del consistorio, la actitud de la alcaldesa Gemma Igual, la actitud de algunos de sus concejales, no de todos, que hay algunos que, bueno, que más o menos están bien considerados. Por cierto, desde Izquierda Unida habéis presentado varias propuestas en lo que llevamos de legislatura, ¿eh? El otro día hicimos el recuento y no me acuerdo el número exacto, pero eran más de 80 iniciativas las que hemos presentado. Hay que trabajar para eso. Hombre, hay que trabajar, hay que meter muchas horas y yo creo que en ese sentido nos falta, ¿no? Ahí tenía un amigo, si me permite el chacarrillo, que me decían, tío, tienes que parar un poco porque si no te vas a quemar. Y digo, bueno, ojalá aprenda, pero es que si no metemos horas, tenemos un concejal y la responsabilidad de gestionar un grupo municipal entero. Sí. Lo mismo que el PSOE, lo mismo que el PRC, lo mismo que el PP, pero con un concejal en solitario, con lo cual yo tengo que estar, creo que estoy en 16 organismos municipales colegiados, 8 comisiones, consejos de distrito, estoy en los 4, que ya hay un chascarrillo entre los vecinos, de, bueno, tú estás en todos los consejos de distrito, porque son muchos organismos en los que la representación no es delegable. O sea, tenemos que meter muchas horas y luego a mí no me gusta llevar los temas sin estudiar. Hay que estudiar. Claro, porque hay temas de los que uno sabe y hay otros de los que uno no tiene ni puñetera idea, con lo cual hay que meter horas. Bueno, otro asunto. Hace unos días Torrelavega inauguró su segundo parking en altura. 2 tiene, la Carmencita y el Mercado Nacional de Ganados. No sé si has tenido oportunidad de verlo. Pero 2 hay en Torrelavega, Kevin. He visto la noticia, pues sí. Para vergüenza de Santander. Mira, nosotros no fuimos los que propusimos o los primeros en proponer la posibilidad de desarrollar aparcamientos en altura. Fue otro grupo municipal, nosotros lo apoyamos porque lo veíamos como una posibilidad. Uno de los problemas serios que tiene Santander son de aparcamientos. Y nosotros insistíamos, hay que descongestionar el centro. Para eso son importantes los aparcamientos disuasorios. Sí. Pero luego, para dar respuesta a la necesidad de aparcamiento de los vecinos en muchos barrios, que es un problema del que nos hablan un montón también, y ahora con mucho cabreo, porque con el lío de la policía local han ido a multarlos donde solían aparcar. Sí, con las multas también. Pero bueno, para no irme del tema de los aparcamientos. Y una posibilidad era crear aparcamientos en altura, porque aparcamientos en altura, verás que la noticia de Torrelavega iba acompañada también de la información respecto a la contaminación. Sí. Que la posibilidad de aparcar baja los índices de contaminación, porque eso significa que hay menos coches dando vuelta buscando aparcamiento. O sea, que además es una medida que afecta a varios ámbitos, a varios elementos que son importantes. Da solución a la demanda de aparcamiento de los vecinos en los barrios, descongestiona el tráfico y descongestiona en términos de contaminación la ciudad. Santander, además, tiene la posibilidad, porque lo propusimos nosotros, sí, de movilizar solares vacíos para generar esos aparcamientos, no solamente para construir vivienda, que es una fórmula, para construir zonas verdes, para construir parques, sino también para construir aparcamientos. Todo esto se ha desestimado. Vuelvo al principio, legislatura perdida, José Luis. Sí. Torrelavega avanza y Torrelavega no es, yo qué sé, no estamos hablando de Ámsterdam, de Austria, ninguno de estos países que se ponen siempre de referencia, estamos hablando de la vecina ciudad de Torrelavega. ¿Qué ocurre? Que han tenido visión política, han tenido ambición política y se han puesto a trabajar. Lo que no puede ser es que la alcaldesa se dedique mayoritariamente a inauguraciones, eventos y a la farándula. Porque hay que meter horas y hay que tener proyectos. Está claro. Vamos a ir con 2 cuestiones ya para concluir, Kevin. Vamos a ver, una un poco amplia. Infraestructuras que ahora mismo están en obras en la ciudad de Santander, Jardines de Piquío, La Duna, el Parque de las Llamas, va a estar Monedo, en este caso Puerto Chico. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero, la que está en obra es Jardines de Piquío, lo demás está anunciado. Sí, está anunciado. Está anunciado, digo lo de la Duna de Zaera, sí está la actuación que está desarrollando el puerto conjuntamente con el Ayuntamiento de Santander hacia la zona de peligros, la zona de Gamazo. Pues no lo sé, no sabemos hasta qué punto hay una fecha prevista inminente para rematar la obra de Piquío, que se ha anunciado su finalización en distintos momentos, pero como todo en Santander se paraliza. El concejal me ha asegurado, porque lo pregunté, que no va a haber sobrecostes, que la paralización fue una decisión tomada para no entorpecer la gran afluencia de población y en esa zona significativamente en verano,
pero lo veremos. O sea, el temor de Piquío es no solamente la dilatación de la obra, sino que haya una intervención que suponga una transformación de un elemento emblemático de la ciudad. Están muy preocupados los vecinos del Sardinero, pero también el conjunto de la gente de la ciudad, porque yo lo he hablado con gente de barrios muy distintos y muy distantes del Sardinero. Un ejemplo más, pero es en Piquío y ha pasado en prácticamente todas las intervenciones. Han anunciado la de las llamas, en lo que hemos insistido muchísimo, pero de momento, hasta donde yo sé, no se ha avanzado en ello. La duna de Zaera, también en términos de patrimonio, se ha deteriorado por falta de mantenimiento. Ahora va a haber que hacer una inversión mayor para renovarlo. Imagino que alguien se lo lleve crudo. Como lo dices ahí, lo dejas un poco caer. Bueno, claro, pero es que es lo único que a mí me permite explicarme por qué en Santander las intervenciones se planifican la obra, se licitan, se hacen, se inauguran y luego se echan a perder. No se les realiza el mantenimiento pertinente. Y cuando llega la hora, porque ya no hay más margen, en lugar de ir al mantenimiento, ya es imposible, lo que se va es a una nueva rehabilitación, una intervención mayor, y las cifras pasan de 100.000, 200.000 euros según el caso, a 2 millones. Digo, alguien tiene que estar haciendo negocio, porque si no yo no me lo explico. Y esto nos va a pasar con el Parque de las Llamas. Llevamos años diciendo y denunciando el deterioro de esa infraestructura o de ese equipamiento municipal. Y no se le ha hecho el mantenimiento y ahora va a haber que abordar una intervención aún mayor. Y algunos incluso se ponen a discutir de la fase 2 y la fase 3. Digo, no, hombre, vamos a intentar tener en condiciones lo que tenemos y no seguir avanzando para luego no mantener. Es uno de los grandes temas en el Ayuntamiento de Santander, el mantenimiento de las obras y la infraestructura. A la alcaldesa Gemma igual le encanta inaugurar, pero luego planificar el mantenimiento y el seguimiento para que no nos salga caro a los santanderinos, falla y fracasa. La verdad es que te expresas muy bien. Ya para finalizar, Kevin, perspectivas de Izquierda Unida en la ciudad de Santander para ese mayo de 2027, donde volveremos a estar en las urnas. Pues yo espero que la ciudadanía sepa reconocer no solamente el trabajo que estamos realizando en esta legislatura, también que reconozcan la trayectoria que llevamos desde 2015 con nuestro anterior concejal Miguel Saro, que vayan reconociendo ese trabajo, que vayan reconociendo las propuestas que son, ante todo, santanderinas, desde Santander, por un representante público de Santander y para Santander. No nos perdemos en debates etéreos o esotéricos que nos alejan de la realidad municipal. En eso yo creo que hemos sido claros. El diálogo constante y sostenido que hemos mantenido con la ciudadanía, la calidad de las propuestas que hemos llevado y también espero que se valore la forma en la que hemos presentado estas propuestas, porque no hemos ido al combate permanente ni a la lucha permanente con el Partido Popular. Hemos tratado siempre de negociar, hemos tratado de que hagan propias propuestas nuestras y que las desarrollen indistintamente de que luego las reivindiquen. Nosotros luego las reivindicaremos por nuestro lado, porque lo que hemos intentado y seguiremos intentando es que Santander y la ciudadanía de Santander esté en el centro de todas nuestras preocupaciones y de todas nuestras actuaciones políticas. Y espero que eso se valore a la hora de depositar el voto en la urna y que la gente reconozca el trabajo de Izquierda Unida y de este concejal, independientemente de que vaya a ser yo el candidato o no, porque eso lo tendrá que decidir Izquierda Unida. La verdad, Kerwin, que por el tiempo que te llevo conociendo, que llevamos departiendo, no has cambiado en absoluto y sigues en esa línea de trabajo. Para eso hemos venido. Gracias, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, que haya mucha suerte, porque un partido como Izquierda Unida es necesario en nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias, José Luis, a ti por la atención. Perfecto. Las palabras de Kerwin Martínez, que como decimos es el coordinador de Izquierda Unida en la ciudad de Santander, único representante de los 27 concejales que hay en el Ayuntamiento de Santander, único representante de Izquierda Unida, partido político, como decimos, necesario en nuestra democracia. Y a todos ustedes, internautas de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión, gracias por estar ahí.